Nosotros somos Líricamente Hablando. Anoche yo te apunté con un dedo, los otros 3 dedos me dispararon. Hola Yuli, ¿cómo estás? Hola, David, muy bien, ¿y tú? Muy bien. El día de hoy señalándote con los 5 dedos para que los otros no me disparen a mí. Entiendo la referencia. Muy bien. Espero ustedes se encuentren bien, espero estén disfrutando este podcast. Espero les haya gustado el capítulo anterior. em, Hayan escuchado Matador y hayan tenido de pronto un encuentro frente a lo que pensamos sobre la canción, que haya sido redescubrir esta nueva lírica, ¿cierto? Así como nos pasó. Así que los invitamos a que nos escriban por mensajes internos, por comentarios, qué canción les gustaría que analizáramos, ¿cierto? Que discutiéramos para que podamos traer más de las recomendaciones que ustedes muy atentamente nos han hecho. Y lo que hay es música, ¿cierto? Así que es una invitación a que nos escriban para poder analizar otro tipo de música. Hay música que quizás yo no conozco, ¿cierto? Y sería bueno redescubrir nueva música. Entonces, siguiendo con los fabulosos Cadillacs, me encuentro con esta canción llamada Muy, muy temprano, de un álbum que se llama Yo te avisé de 1987. ¿La conocías? No conocía muy temprano hasta que tú me la mostraste. Es una canción también que descubro, entre comillas, hace poco, a pesar de que tiene más años que yo, pero me causaba mucha curiosidad, tanto el ritmo, porque me gusta mucho cómo suena, y tanto su letra. Ya después de escuchar quiénes son los fabulosos Cadillacs, de conocer un poquito de su historia, digo, wow, claro, una historia cotidiana convertida en canción y, y con un ritmo pegajoso, por lo menos para mí. Continuando la historia, en 1986 ellos lanzan su primer disco, Bares y Fondas, producido por el señor Andrés Calamaro. Aunque la prensa los criticó duramente, decían que eran poco serios, que no sabían tocar y que eran una moda pasajera, el público joven los abrazó. Había algo auténtico en ellos, eran frescos, eran lo que el público buscaba en ese momento de la historia y eran callejeros. En el capítulo pasado yo hablaba sobre los ritmos que ellos tienen. Hay una canción que se llama Basta de llamarme así. Es una canción que Vicentico le escribe a su hermana porque ella falleció. Entonces, pues te puedes imaginar con el título qué quiere decir, ¿no? Basta de llamarme así, es muy curiosa, la dejaremos acá abajo. Sin embargo, existen dos versiones. Yo escuché la primera, bueno, para mí la primera, que realmente es la segunda versión, en donde es muy triste, es solo una guitarra, es la voz de Vicentico, y tú dices, wow, sí, el man está sufriendo. Pero ya después escuché como la primera versión y es muy ska. Entonces, tú dices, wow, es un contenido lírico muy fuerte, encapsulado en una canción muy movida. Entonces, quizás nos pasa lo de Matador. Son muy interesantes ese tipo de contenidos líricos que van a ir disfrazados. Entonces, dejaremos acá abajo las dos versiones para que ustedes las escuchen y puedan compartir ese sentimiento. Imagínate que un año después, en el 87, ellos lanzan su segundo álbum, que es Yo te avisé. Este que estamos hablando, este trabajo mostró un salto de madurez musical, incorporando elementos de reggae y dub. El dub es un subgénero que se enfoca en remezclar las pistas de reggae, eliminando las voces y enfatizando la sección de bajo y batería, añadiendo efectos de sonido como el eco y la reverberación. También lo produjo nuevamente el señor Andrés Calamaro y fue un éxito total. Más de 250.000 copias, logró un logro enorme para la banda, que pues apenas unos años antes tocaba en bares
del circuito pues under. Y entendemos que en ese momento la venta de álbumes era sumamente importante, puesto que no es como en el 2025 que tú buscas la canción por la web y la reproduces. Y en cambio en ese momento la única manera de escuchar al artista era pues comprando los acetatos, ¿no? Ujú. Entonces son logros totalmente pues, diferentes a hoy día, pero que en ese momento era muy, muy difícil lograr eso que ellos lograban. Este disco marcó el comienzo de su reconocimiento masivo con temas como El genio del dub o Mi novia se cayó en un pozo ciego, donde mostraban que podían combinar humor, ritmo y crítica social. Sí, Y vamos a hablar de esa canción, ¿no? Mi novia se cayó en un pozo ciego porque también tiene un mensaje muy curioso en donde tenía que sentarme y escucharle, volverla a escuchar y volverla a escuchar a ver realmente qué mensaje transmitía, pero me gusta mucho cómo suenan. Ese es cada pegadizo. sí, no, no tienen canción malas. Igual dejaremos esta canción acá abajo para que la disfruten. En 1988 llegaría un álbum llamado El Ritmo Mundial, donde colaboraron nada más y nada menos que con Celia Cruz, en la canción que se llama Vasos Vacíos. ¿La conoces? Sí, es una canción muy linda. Ese encuentro entre el ska argentino y la salsa cubana consolidó su estilo como una mezcla de ritmos latinos, energía punk y conciencia social. Imagínate que esto se dio casi fue porque como en broma. A finales de los años 80, Celia Cruz buscaba consolidarse en el mercado latinoamericano, especialmente en países donde la salsa no era popular, en este caso pues como Argentina. En ese contexto, los fabulosos Cadillacs, que venían de una gira por Perú, aceptaron casi en broma la sugerencia del productor Jerry Masucci de grabar junto a ella. Aunque Celia no conocía el trabajo del grupo, vio en la propuesta pues una oportunidad para conectar con un público joven y diferente. Así que durante la grabación del disco, El Ritmo Mundial, la artista visitó Buenos Aires y grabó Vasos Vacíos en los estudios Panda. En menos de una hora y sin ensayos previos, Celia imprimió su sello personal en la canción, fusionando su salsa con el ska y el rock de los Cadillacs. El resultado fue tan natural que se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de la banda y en un símbolo de unión entre dos mundos musicales, el Caribe y el Cono Sur. Yo también cuando conocí la canción me parecía atípica. Yo conozco esta canción siendo muy joven, quizás aproximadamente unos 17 años, y cuando escucho Celia Cruz con Fabulosos Cadillacs, no me era tan familiar esa mezcla, y al comienzo quizás no la veía como muy interesante la canción, pero ya después con el tiempo la escuché, le di la oportunidad y dije, es muy buena la canción. Sí, me gusta mucho, me la sé completica. Muy bien. En los 90 los Cadillacs comenzaron a mirar más allá de Buenos Aires con el disco El León. Lanzaron una madurez poética, canciones como Siguiendo la Luna. Es una canción de mis favoritas de ellos. La Sí, dejaremos también acá abajo mm, para que recuerden disfrutarla. Es muy buena, ¿cierto? sí, Y pues en el 93, que es cuando sale el álbum Vasos Vacíos, donde estaba incluida Matador, de la cual pues hablábamos en el capítulo anterior. Y por allá a mediados de los 90, los fabulosos Cadillacs ya eran una de las bandas más importantes del rock latinoamericano, pero no se conformaron con repetir fórmulas, sino quisieron ir más allá. En el 95 lanzaron Rey Azúcar, un álbum producido por músicos vinculados a Talking Heads, con una propuesta más internacional y experimental. El disco incluyó colaboraciones con artistas legendarios como Debbie Harry, la voz de Blondie, y mezcló ska, funk, rock y ritmos afrocubanos con un sonido moderno. Luego llegaría Fabulosos Calavera en el 97, quizás su disco más arriesgado y artístico. Este trabajo ganó el Grammy Latino y mostró un costado mucho más oscuro y complejo, con canciones con influencia de jazz, tango y una estética cercana al arte gótico y lo teatral.
Era una banda madura que ya no quería hacer bailar, quería hacer pensar. En el 99 lanzaron La Marcha del Golazo Solitario, un disco un poco más luminoso, más melódico, donde equilibraron lo experimental con lo emocional. Canciones como Vos Sabés mostraban una sensibilidad distinta detrás del sonido rebelde y pues también había esa ternura y nostalgia. ¿Vos sabés que Vos Sabés fue censurado por su video? No, creo que no he visto su video. Sé qué canción es, pero no, creo que no he visto el video. Todas las personas que salen en ese video salen sin ropa, Ok, no, no lo he visto. pero en un tono familiar. Salen bebés, adultos, en todo este contexto, pero no morboso, sin ropa, haciendo cosas cotidianas. Esta canción fue escrita por Flavio Cianciarulo y es una canción dedicada a la paternidad y que toca el corazón con frases como vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no sé si vos sabés. En internet me encontré el siguiente texto de Flavio. La escribí tratando de encontrar los elementos más simples para hablar de la universalidad del amor de un padre, porque no estaba dedicada a ninguno de mis hijos. Es el mayor amor. Los seres humanos somos complicados, por eso la letra habla de que a veces hay desencuentros, pero en el mejor de los casos, cuando las cosas se dan, dos almas traen lo bueno. En el mejor de los casos somos hijos y somos padres, y ese es el amor más intenso, porque no duda de ponerle el pecho a las balas. Cierro la cita. Hay una nueva versión del video donde cuentan con invitados especiales. Sus hijos colaboran tanto en el video como en la voz de la nueva versión de Voz a Vez, que tiene ese toque mágico al verse a la familia de Cianciarulo reunida. Dejaremos acá abajo las dos canciones, las dos versiones, esperando que pues no censuren una de las que está ahí, porque pues tiene un contenido que en la actualidad pues no es aceptado por los términos de YouTube. Sin embargo, ahí está, pero esperemos cuando le piquen no tengan problema. Con el cambio de milenio, la banda decidió tomarse un descanso. Cada integrante siguió su camino. Vicentico emprendió una carrera exitosa como solista, mientras Flavio exploró otros proyectos musicales y audiovisuales, pero la historia de los Cadillacs no podía terminar ahí. En el 2008 regresan con un nuevo álbum, La Luz del Ritmo, seguidos del Arte de la Elegancia en el 2009. Ambos trabajos marcaron una nueva etapa más reflexiva, pero con la misma esencia rebelde de siempre. En el 2016 sorprendieron con la salvación de Solo y Juan, un disco conceptual, el primero de su carrera. Les recuerdo, cuando un álbum es conceptual es porque tienen una idea y basado en esa idea desarrollan todo el álbum y va conectado. Este álbum cuenta la historia de dos hermanos, Solo y Juan, inspirada en la relación entre Vicentico y Flavio. Una obra profunda, cargada de metáforas sobre la memoria, la pérdida y el paso del tiempo. Además marcó una nueva generación dentro de la banda. Los hijos de Vicentico y Flavio ya formaban parte del grupo, dándole continuidad al legado. Aún no tengo la oportunidad de escucharlo, pero sin duda me da mucha curiosidad al hacer este podcast, pues era tanto que no conocía de ellos que no me dio el tiempo de escuchar este álbum, pero seguramente lo escucharé. Más que una banda de ska, los Fabulosos Cadillacs son un símbolo cultural. Lograron algo que pocos grupos en Latinoamérica consiguieron. Era integrar ritmos latinos, rock, reggae, punk y tango en una sola identidad. Su música ha sido bailable y crítica a la vez, con temas que hablan de injusticia, amor, política y esperanza. Son la banda que mejor representa la mezcla, el mestizaje como forma de arte y resistencia. Entonces, bueno, ya entrando a la canción, luego de terminar la historia, son muchos años, son ya prácticamente 40 años de la banda y resumidos en esto es muchísimo. Podríamos hablar más y más de ellos, habrán muchísimas anécdotas. Sin embargo, empecemos ya con la interpretación de la canción. No hay video, pero la letra empieza con que nuestro personaje se despierta y se sintió enfermo. Inmediatamente se pregunta qué habrá soñado, pero recuerda que la noche anterior
tomó un poco de más y terminó medio tomado, lo cual me hace pensar que no está enfermo. Tiene una resaca o guayabo, como se le dice acá en Colombia. Recuerda y dice que odia ese interés romántico más que nunca porque al parecer expresó su amor más de la cuenta la noche anterior y se siente tonto al haberlo hecho, quizás luego de lanzar fuertes acusaciones indicando que señaló con un dedo, pero tres dedos le apuntaron a él, sintiendo que quizás por sus acusaciones le hacen sentir rabo de paja, o sea, que acusó por algo a la persona cuando él mismo también lo hace. Luego de esto toma un tono introspectivo, pero burlón, como quien se ríe de su propia mala suerte. Identifica que es temprano para llamar a la casa, para resarcir algo de lo acusado, y en ese momento piensa sobre cuando la besó, a pesar de que la madre de su interés romántico le dijera que no lo hiciera, y por eso lo sacaron de la casa. Sin duda fue un borracho fastidioso y la embarró con toda. En ese momento, su padre le grita que se levante y se dirige para su casa con el mismo tono burlón del que la embarró. Cometió un grave error, pero pues ya todo está hecho. Y me refiero a burlón no con ese contexto de reírse de los demás desafiando, sino tomando su desgracia por una vía diferente, abordando en vez de esa tristeza o ira que quizás es usual, sino más bien por otra perspectiva tranquila. Entonces, pensaba mucho en la vida cotidiana, esas cosas que te pasan y, y cómo algo tan sencillo puede volverse una canción. Básicamente no tiene nada oculto, es muy clara la canción. Sin embargo, me gusta que estas cosas, entre comillas, simples, terminen siendo parte de algo más grande. Cuéntanos tú, ¿qué piensas de la canción? Yo pensé en dos cosas cuando la escuchaba. Yo estaba borracho. ¿Qué hablo? Hablo del vacío emocional que está sintiendo y las decisiones locas que tomó en esa noche de excesos. Sí, o sea, fue y quedó allá como un patán frente a sus suegros, básicamente. Ujú. ¿No? O hablo acerca de, pues, de su posición en la vida en este momento. Pues ya que Ujú. voy riéndome. Sí, ya está hecho, ya no puedo hacer nada. O sea, ya esa reflexión de, pues sí, la embarré, pues no cometí realmente nada grave o maté a una persona, ¿no? La embarré, ¿qué más hago? Sí. Entonces decidí que iba a hablar de eso. Em, a veces nos pasan cosas malas, entre comillas malas. Sin embargo, pues depende mucho de la posición que uno quiera tomar, la forma en la que finalmente se van a empezar a dar las cosas después de eso, ¿sí? Hay un montón de cosas que no están bajo nuestro control. El trancón de la mañana en la ciudad, cuando todas las veces sales usualmente sobre esa misma hora y no hay ese trancón, y hoy sí. Ah, eh, em, la luz que se fue y tienes ducha caliente o ducha eléctrica y baila con agua fría. El cronograma que truncaste y no fuiste a trabajar porque creíste que no te tocaba. Esas cosas que ni dice, pucha, pero ¿es en serio? Que estás caminando en el pasto feliz y pisaste. La popi. Y yo dije, bueno, es esa disposición mental positiva frente a la vida, frente a esas experiencias, frente a esas situaciones que uno dice, pucha, pero que yo creo que yo he tratado toda mi vida de alguna manera de ser muy resiliente a y de adoptar esto como filosofía. Me van a pasar mil cosas, ¿sí? Pero pues nada. Y creo que es algo que yo no era muy consciente de que lo hacía hasta que la gente me empezó a decir, Marica, tienes un día de mierda y mírate. Y yo, pues sí, pero ¿qué más hago? Ah, una vez le contaba a David, ¿no? Iba para mi trabajo
timbro en el colectivo, timbro y abre la puerta el señor, moviéndose el colectivo. Y no me pregunten cómo, yo tenía mi celular en la pretina del pantalón y salió volando por la puerta el celular, ¿sí? Entonces le cuento a David, no, y entonces se me iba bajando y salió volando el celular por la puerta. Y entonces le digo, no, pero gracias a Dios lo recogí, estaba súper bien, no le pasó absolutamente nada, no, gracias a Dios. Y David me dice, no, yo estaría puteando cómo se le ocurre abrir la puerta y si me hubiera caído, ok, no sé qué, y bla, bla, bla. No te entiendo yo. Pues yo tampoco, porque pues, o sea, el celular está bien, no le pasó nada. Sí, en disposiciones. Pero él me hacía la retroalimentación. Me dijo, interesante. Yo estaría puteando, pero tú tienes una actitud positiva frente a lo que te acaba de suceder. Y yo, ok, sí, no lo había visto así, pero tienes razón. Una amiga también me hizo la misma apreciación. No me acuerdo en este momento la situación, pero me hizo también una apreciación similar diciéndome, ok. Y yo, bueno, sí. Entonces creo que me he vuelto más consciente de... Y pensé, bueno, ¿y qué onda con eso? O sea, ¿hay mucha gente así? Pues sí, sí, hay gente que es así, incluso usted puede ser así, que es algo que se desarrolla. Y pues, entonces me puse a averiguar y pues nada, este tipo de personas usualmente tienen la creencia de que las dificultades son temporales y por eso no se quedan ahí. Pues esto también va a pasar. Suelen ser muy resilientes, pues se adaptan y se recuperan frente a la adversidad. Pues qué más hago si es lo que hay. Tienen mentalidad de crecimiento, se ven motivados al desafío. Uf, pucha, esto está duro, pero bueno, hágale pues qué hacemos, ¿cierto? Y buscan opciones. Son agradecidos. Creo que esto sí es algo que he cultivado muchísimo, incluso con lo pequeño, ¿sí? Ay, gracias Dios por mis gatos, gracias Dios, no sé qué. Y procuro verbalizarlo en la mayoría de las ocasiones. También son personas que usualmente han trabajado mucho en su inteligencia emocional, es decir, identifican, comprenden y manejan sus emociones, las transitan y procuran transformarlas. También suelen tener muy buenas habilidades de afrontamiento, es decir, saben cómo manejar de alguna manera las cosas que los incomodan o que no son tan placenteras, y esas em, emociones displacenteras, ¿cierto? Entonces saben que los relaja o cómo meditar o se pegan una lloradita y siguen o hacen ejercicio, ¿sí? Ya se conocen, reconocen y saben cómo transitar eso. Pero, ¿cómo se cultiva todo esto? Porque ya les dije que todos podemos ser esa persona. ¿Cómo se cultiva esa disposición frente al mundo, frente a la vida? Uno, autoconciencia. Sí, hay que reflexionar acerca de nuestras emociones y pensamientos. Podemos trabajar en reestructurar y modificar esos pensamientos automáticos que son negativos, ¿no? Ah, puta vida, todo está mal, nada me sale bien, soy lo peor. Sí, uno pues puede transformarlos por pensamientos un poco más realistas, ¿no? Pues la vida, pues en ocasiones es así, ¿no? Y que no todo tiene explicación. Puedes, pues, practicar la atención plena, ¿no? En el aquí y en el ahora, que a veces uno como que se queda pensando en y si hubiese hecho esto, y si, ya no puedes estar allá, en el pasado. También puedes rodearte de gente linda que te apoye en momentos difíciles. Y claramente, pues, también puedes desarrollar tu inteligencia emocional, practicar tu autoobservación, ver cómo te regulas, aprender a regularte. Eso es de mucha observación, uno tiene que aprender a identificar qué cosas le sirven para hacerlo. Y pues obviamente siempre mantener un cuidado físico y mental, dormir, comer, ejercitarse, si es necesario ir a terapia. Ahora, y eso es importante, es que las personas que tienen este tipo de actitud frente a la vida son perfectas, obvio no, es que no se quejan, obvio no, no tiene que ver con eso, ¿sí? Todos somos seres humanos y también nos quejamos y también podemos tener un momento súper negativo, sin embargo,
Son personas que usualmente suelen salir de ahí de manera mucho más fácil que alguien que tiene una disposición negativa frente a las cosas que le pasan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pensemos con la tristeza. Pues simplemente acepta que se siente triste, reflexiona y crece acerca de su tristeza, es optimista a largo plazo, sabe que hoy se siente triste, pero probablemente en 2, 3 semanas estará mejor, ¿sí? Agradece por el momento de tristeza que de alguna manera le va a permitir identificar la alegría cuando llega. Busca regularse emocionalmente, reevalúa sus pensamientos en pro de transformarlos, busca apoyo, ¿sí? Fomentas la acción, es decir, está buscando qué hacer y es resiliente, por más incómodo que sea el proceso, sabe qué va a pasar. Lo mismo con la queja. Se queja, pero se queja con propósito. Ay, no, qué pereza todos los días andarme quejando, ¿cierto? Es que no, es que no, es que no, pero pucha, ¿qué está haciendo para cambiarlo, no? Se queja y se queja con propósito. No se queda ahí atrapado. Y si sabe que no se puede cambiar, pues pucha, pues no se queja de eso, porque ¿qué más hacemos, cierto? No, acepta su realidad. Acuérdense que por ahí hay un episodio de aceptación. Aceptan, no se resignan, ¿no? Tienen autoocupación, es decir, son capaces de saber que se pueden equivocar y que no son perfectos, pero no se victimizan, es que pobrecito yo, es que solo me pasa a mí, es que no. Tienen enfoques, pues, dados a la solución y pues reconocen sus emociones y no caen en la queja constante porque pues eso también es tan solo, ¿cierto? Y ya, Entonces nos vamos a las conclusiones. así es. Y Y aquí aquí vienen vienen nuestras nuestras conclusiones. conclusiones. Bueno, cuéntanos, ¿qué concluyes de esta cotidiana canción? Que nadie es perfecto, que todos tenemos momentos en donde simplemente necesitamos estar tristes, frustrados, enojados. Y lo más importante de todo eso es aprender a cómo manejarnos en esos momentos y avanzar, no quedarnos ahí. No es necesario tener una actitud así como el de la canción todo el tiempo, 100% de riéndome, porque pues, ay, eso también cansa. Sí, usted no puede vivir feliz y, y de alguna manera eh, completamente satisfecho con la vida, porque no, la insatisfacción también hace parte de, y eso le permite identificar que usted puede hacer cosas para. Entonces, nada, es el permiso de, pero pues no se quede ahí, avance, avance, que ahí es donde está el tema de la mentalidad positiva, por decirlo de alguna manera. Tú lo mencionabas ahorita, hay momentos de cómo alguien puede reaccionar frente a las adversidades que pasan a diario. em, Luego de ver cómo tú resolvías cierto tipo de problemas, sin duda me gustaba cómo lo hacías y termina siendo un trabajo muy complejo porque es cambiar esas rutinas diarias en nuevas rutinas, ¿no? Esto claramente es muy personal, siento que soy alguien que sigue ciertos métodos y organiza muchas partes de mi vida y me ha funcionado. Ha sido muy funcional porque me permite abarcar más cosas de las que usualmente hago cuando no tengo un plan. Y es muy difícil hacer las cosas cuando uno no sabe qué es lo que quiere, ¿cierto? Entonces usualmente marco un plan. Sin embargo, eh, hago el ejercicio sencillo de tomar la bicicleta o de irme pues para mi lugar de trabajo e intentar no quizás ponerme mal genio con el otro ciclista, con el carro que cerró, con la moto, sino intentar responderle de una manera más positiva. Tomarte como ejemplo, no solo a ti, sino a otras personas que también lo hacen y hacerse un poquito más fácil la vida. Todos, sin duda todos tenemos problemas, ¿no? De pronto tuve la oportunidad de quizás refugiarme en el alcohol posiblemente por algún evento que haya pasado en mi vida, pero no lo hice. Todo esto quizás más bien me sirvió como para tomar valor y pensar en desarrollar un podcast y expresar lo que sentía pues en el mismo. Entonces, creo que es un ejemplo sobre
cómo todo esto puede ser un combustible para que tengas un resultado positivo desde tu punto de vista. Así que quizás pueda a veces servir toda ese sentimiento, esa ira, y se pueda transformar en otra cosa, ¿cierto? Así que sin duda vamos aprendiendo a diario y bueno, por lo pronto me quedo con qué frase de la canción elegiste el día de hoy. Vamos a ver, la misma mía. Voy a casa, el frío tal vez no aguante, pero sé que moriré riéndome. No, pero yo pensé que era la misma mía. Yo, explícame, pero bueno, qué novedad esta vez. Cuéntanos, ¿por qué la elegiste? Ay, pues porque al final del día nos van a pasar muchas cosas que ojalá no nos pasaran, ¿no? Sí, ojalá no me hubiera caído el celular por el qué, Colectivo, la puerta trasera. sí, por la puerta del colectivo, ¿no? Ojalá no me hubiera encontrado con esta persona que me hizo tal cosa. Ojalá, no, sí, pero pues No qué hubiera caro. pisado el fopito porque me toqué después ir a limpiar. Pero son cosas que al final del día uno dice, ah, pues qué carajo, ya qué, ¿no? No puedes hacer eso y creo que el hecho de comprender que hay muchas cosas que están fuera de tu control, eh, pues nada, ya, así cuando uno suelta es mucho más sencillo. Y es lo que decía David. A él le sirve ir en su bicicleta y pensar tal vez, conectar con él en ese espacio y hacer ese ejercicio consciente de hoy no voy a levantarle pues la madre, aventarle pues la madre a nadie en mi camino. Entonces, nada, usted empiece ese ejercicio de autoconciencia y revise qué le sirve a usted, porque no a todos nos sirve lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se regula usted? ¿Sí? No, yo me regulo llorando. ¿Sí? Yo lloro y ¡guau! Ya, ya, hágale, ahora sí, mundo. Yuli, yo me regulo tomando cerveza. No, ojo, ojo. Acuérdese que ya hablamos acerca de los vacíos, ¿sí? Entonces usted no puede ir a meter cosas externas en eso, ¿sí? Entonces, yo me regulo ir a rompiéndole los vidrios a mi amigo, a mi ex. Yo me regulo yendo a hacerle daño a... No, no puede meter a externos. Usted tiene que regular con lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Llorar, hablar, escribir, meditar lo suyo, lo propio, lo que hay dentro de usted, cómo externaliza lo que hay dentro de usted a partir de las mismas herramientas que hay en usted. Y si no tiene ninguna, pues va a aprender alguna, donde no involucre al otro de manera, pues, dañina, ¿no? Porque hablar, puedo hablar con un amigo, no le estoy haciendo daño, estoy hablando, ¿cierto? Pero no va a hablar con mi ex, no, 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 no. No puedes hablar con tu ex porque ahí sí le vamos a hacer daño. Puedo ir a abrazar la almohada, puedo ir, ¿sí? Entonces, pues nada, revise qué le funciona, siempre y cuando no incluya el tercero y incluya hacer daño. ¿Y tú? ¿La dedicarías? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Líricamente Hablando. Primera I con letra Y. Compartir el capítulo y lo más importante, comentar si la dedicarías, cuál es tu opinión y cuál debería ser la próxima canción. Simple, comenta, comparte y síguenos. Muchas gracias por escucharnos. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. No puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo la forma como caminas. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Vamos, morenita, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón.